Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la criminalización de la protesta en contexto del orgullo LGBT+. Primero es muy importante entender dos conceptos. Primero es importante entender que el orgullo LGBT no es solo una celebración, sino también una forma de protesta social, que surge como una lucha de derechos, igualdad y reconocimiento. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta protesta no siempre ha sido respetada. En muchos casos ha sido reprimida o criminalizada por las autoridades. ¿Y qué es la criminalización de la protesta? Bueno, la criminalización de la protesta ocurre cuando el Estado o las autoridades tratan a los manifestantes como si fueran delincuentes. Detienen y sancionan a quienes protestan y usualmente usan la fuerza para impedir la libre expresión. En pocas palabras, es cuando ejercer un derecho como la manifestación se convierte en algo castigado. En los 70 se configuraron en México las primeras asociaciones públicas que luchaban por la diversidad sexual. Tal es el caso del Frente de Liberación Homosexual de México, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Sexpol, Ácratas, Lesbos, Oikabeth y Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Estas agrupaciones establecieron alianzas con la izquierda y el feminismo, por lo que los primeros antecedentes de una marcha por el orgullo LGBT en nuestro país tuvieron cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil. Una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México participaron el 26 de julio de 1978 en la marcha por el 25 aniversario de la Revolución Cubana. Asimismo, el 2 de octubre de 1978, algunas de estas organizaciones conformaron un contingente en la marcha a 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968. Estas concentraciones son consideradas antecedentes de la primera marcha del orgullo homosexual de México, que tuvo lugar en 1979 sobre Paseo de la Reforma y se realizó en un contexto en el que las personas homosexuales y transgénero padecían la persecución policíaca, racias, tortura y discriminación. A más de 4 décadas, perduran los ideales políticos que sus participantes, decenas de jóvenes ansiosos por cambiar el mundo, resumían en combativas consignas: no hay libertad política si no hay libertad sexual, por un socialismo sin sexismo, y nadie es libre hasta que todos seamos libres. Ahora hablemos del siglo XX. Bueno, ¿y qué tiene especial el siglo XX? En ese mismo siglo, la policía realizaba redadas a los bares y espacios LGBT. Las personas eran detenidas sin justificación. Se les acusaba de faltar a la moral. Esto ocurrió principalmente en la Ciudad de México, pero también en otras partes del país. Esto era un claro ejemplo de lo que era la criminalización. La identidad de las personas era tratada como un delito y se violentaban sus derechos humanos. Ahora imagínense. Ir a un bar LGBT era casi como estar en una misión secreta. De repente, que llegara la policía, cerraron las puertas y fueran detenidos. ¿Acaso es un delito ser quien eres? Ahora hablemos sobre las primeras marchas del orgullo. Bueno, en las primeras marchas había vigilancia policial constante. Existía el hostigamiento hacia los participantes y muchas personas tenían represalias sociales y laborales. Aunque no siempre habían detenciones, sí existía lo que era la intimidación. Esto también era criminalización. ¿Por qué? Bueno, pues esto buscaba desalentar a las personas a protestar y no se garantizaba su libertad de expresión. Ahora pensemos en las primeras marchas del orgullo. No eran como lo que vemos ahora, que vemos música y mucho glitter. Antes lo que existía eran policías vigilando, gente con miedo y también existía lo que era el riesgo de perder su trabajo. El mensaje era claro, era mejor ni vengas. Ahora hablemos de la actualidad, 2010, un año que no está muy lejos.
Activistas LGBT eran detenidos por faltas administrativas. Se usaba el pretexto legal para dispersar manifestaciones. Esto ocurría en distintas ciudades del país. El problema aquí es que se utilizaba la ley de forma selectiva y se limitaba los derechos a protestar. En pocas palabras, las autoridades usaban el clásico pretexto: es una falta administrativa, joven. Bueno, las protestas por crímenes de odio más recientes y colectivas de la comunidad LGBT han sido a protestar por violencias y asesinatos en ciudades como Guadalajara y Monterrey. Se han reportado casos de hostigamiento policial, intentos a disolver protestas y uso excesivo de la fuerza en algunos de estos casos. Esto muestra que la criminalización no ha desaparecido completamente, aún sigue vigente en la actualidad. Ahora hablemos sobre lo que ha avanzado la comunidad LGBT en sus derechos. Ahora tenemos lo que es el matrimonio igualitario. También tenemos una mayor visibilidad social y las marchas del orgullo son más grandes y aceptadas. Pero sin embargo aún existen retos. Aún existe la violencia contra las personas de la comunidad LGBT. Aún falta la justicia en algunos casos y también incluso abusos de autoridad en ciertas protestas. Es importante respetar la protesta. El derecho a protestar es fundamental en una democracia. La marcha del orgullo LGBT busca lo que es la igualdad, el respeto y la justicia. Cuando se criminaliza, se afecta no solo a un grupo, sino a toda la sociedad. ¿Y por qué protestar? Porque protestar no es un capricho, es un derecho. La marcha solo busca lo que es una igualdad, un respeto y una justicia en una sociedad. Ahora, la criminalización de la protesta del orgullo LGBT+ en México ha existido en distintas formas a lo largo del tiempo, desde detenciones arbitrarias hasta hostigamiento policial. Y aunque han habido avances importantes todavía, es necesario seguir trabajando para garantizar que todas las personas puedan expresar su libertad sin temor. El orgullo LGBT no es solo una celebración, sino también es una lucha constante. Ahora hablemos sobre las primeras marchas del orgullo. Bueno, en las primeras marchas había vigilancia policial constante, existía el hostigamiento hacia los participantes y muchas personas tenían represalias sociales y laborales. Aunque no siempre habían detenciones, sí existía lo que era la intimidación. Esto también era criminalización. ¿Por qué? Bueno, pues esto buscaba desalentar a las personas a protestar y no se garantizaba su libertad de expresión. Ahora pensemos en las primeras marchas del orgullo. No eran como lo que vemos ahora, que vemos música y mucho glitter. Antes lo que existía eran policías vigilando, gente con miedo y también existía lo que era el riesgo de perder su trabajo. El mensaje era claro, era mejor ni vengas. Con el paso del tiempo, las marchas del orgullo se convirtieron en un espacio de visibilidad, pero también un acto de valentía. Salir a marchar significa exponerse al rechazo social y a perder oportunidades laborales e incluso a enfrentar a la policía. Esto nos deja claro que los derechos que hoy existen no aparecieron de la nada, sino que son resultado de años de lucha constante.